Hola, bienvenidos de nuevo jóvenes a nuestra clase de español, el tema el libro y sus partes. Siempre recomendándoles seguir las medidas de bioseguridad porque no debemos bajar la guardia. Recuerden que la situación aún no ha concluido. Veamos qué vamos a trabajar hoy o qué vamos a aprender en esta clase. Antes de empezar, quiero siempre que leamos este poema que aparece como lectura sugerida, que fue escrito por este gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Me gustaría que lo lean conmigo con la entonación que debemos de seguir en un texto poético. Libros extraños. Libros extraños que halagáis la mente en un lenguaje inaudito y tan raro, y que de lo más puro y lo más caro hacéis brotar la misteriosa fuente. Inextinguible, inextinguiblemente brota el sentir del corazón preclaro, y por él se alza un diamantino faro que el mar de Dios mira profundamente. Fuerza y vigor que las alas enlaza, seda de luz y paso de coloso, y un agitar de martillo y de masa, y un respirar de leones en reposo, y una virtual palpitación de raza, y el cielo azul para Orlando furioso. Espero que hayan leído conmigo este poema, y ahora vamos a ver alguna información de Rubén Darío, que fue el que escribió este poema, que es como un homenaje a los libros, porque ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Quién fue Rubén Darío? En realidad, Rubén Darío es un seudónimo, es decir, un sobrenombre, porque su nombre era Félix Rubén García Sarmiento, como les dije, de origen nicaragüense. Fue el iniciador y máximo representante del modernismo, que fue el único movimiento literario que surgió en América precisamente con Rubén Darío, un hermano centroamericano, nicaragüense y que compartió mucho con unos poetas nuestros como Juan Ramón Molina. Ojalá que sigan investigando él para que conozcan más de literatura centroamericana. Y ahora veamos cómo nacen los primeros escritos. Si estamos hablando de libros, tuvo que haber algo donde se inició, una historia de origen. En fin, las primeras civilizaciones se ubican en la antigua Mesopotamia y los pueblos representaron sus cartas o dibujos en planchas de barro que incidían con un punzón, es decir, no había lápiz ni papel, entonces marcaban figuras, imágenes. Cuando empezaron la escritura se comunicaban con lenguajes propios y las hacían con un punzón porque eran tablillas de arcilla. Así inician los primeros escritos. Pero ¿qué es el libro al fin? ¿Y de dónde viene esta palabra libro? La palabra libro proviene del latín liber. Es un término vinculado a la corteza del árbol. Un libro es un conjunto de más de 49 hojas de papel o algún material que al estar encuadernadas forman un volumen. Está formado por una parte interna y una parte externa. Miren que está vinculado a la corteza de un árbol porque las páginas, hipotes, son sacadas de las cortezas de los árboles. Por eso es importante que cuidemos nuestros libros. Miren las partes internas del libro. Un libro trae en la parte interna guardas, que son las hojas de papel blancas que van al inicio y al final del libro para protegerlo. No tienen ningún escrito, están en blanco. Ustedes van a verlos en los libros especialmente bien encuadernados. Traen un anteportada o portadilla. ¿Qué es esto? Es la hoja anterior a la portada, está antes de la portada. Generalmente se imprime el título del libro en caracteres abreviados o menores que el de la portada. Normalmente solo va el título del libro. Eso sí, no todos los libros traen todas las partes internas, solo algunos. La contraportada es la parte posterior de la anteportada o portadilla, es decir, está atrás, al reverso. Puede ir en blanco. También puede contener algún grabado con el retrato del autor o sin él. Simplemente es la parte de atrás de la portadilla. ¿Qué es la portada entonces? La portada es la página más sobresaliente del libro. Se parece a la anteportada, pero lleva más datos. Especifica de forma más extensa el título de la obra, el nombre del autor, el nombre del prologuista, sus méritos o cualquier explicación interesante de resaltar.
el lugar de impresión, el nombre de la imprenta y la fecha. Todo eso va en la portada. Normalmente son los datos que usamos cuando hacemos una ficha bibliográfica, que son las que se usan cuando se realiza una investigación. Para eso es que debemos de aprender a hacer fichas. Y por eso es importante que conozcan las partes internas de los libros. Las páginas de derechos ocupan el reverso de la portada. En ella figuran los derechos de la obra, el número de ediciones y el pie de imprenta. Normalmente toda obra tiene derechos reservados, eso es lo que ven ahí ustedes. Está atrás de la portada, al reverso. La dedicatoria, que es algo que no lo tienen todos los libros necesariamente, es opcional, se coloca en el reverso de la hoja que sigue a la portada. Es decir, después de la portada va una hoja y al reverso de esa hoja puede ir la dedicatoria. El prólogo o prefacio es el texto previo al cuerpo literario de la obra. Puede estar escrito por el autor, editor o por una tercera persona de reconocida solvencia, es decir, por otra persona de prestigio, un gran escritor reconocido que quiera recomendar ese libro para de repente promoverlo y resaltar el trabajo que ha hecho el autor del libro. Y el índice, como ustedes saben, es la relación esquemática del contenido del libro. Nosotros le decimos el listado de temas, ¿verdad? En las obras científicas el índice va a ir al principio y en las obras literarias como novelas o cuentos o colección de cuentos va al final del libro, no va al principio. ¿Qué es el colofón? El colofón es donde se coloca al final de la obra, pues la última página. Y en él consta el lugar de impresión, la fecha, el nombre de la impresión y el número del tiraje. Esos unos datos que van al final, se utilizan también para hacer las fichas. Ahora miremos las partes externas, porque ya vimos las internas. Ahora las externas, ¿cuáles son? Muchos libros traen cubierta, generalmente de cartón o plástico o piel, en el que se escribe el título de la obra, el autor, las ilustraciones o los diseños. Es como un forrito, no va pegado, va suelto, ¿verdad? El lomo es el espacio donde se sujetan todas las hojas. Suele llevar el título, autor y el editorial. Ese es el lugar, normalmente del lomo colocamos los libros en un librero. Es la parte donde va sujeto todo el libro. La solapa es donde se imprime la colección a la que pertenece, comentarios u otros datos parecidos. También se utiliza como separador. La solapa es como el dobladillo de la cubierta. Ese papelito que lleva encima, que se lo lleva colocado y va metido, ese dobladillo es la solapa. Y la camisa es el forro del libro. En el video que les voy a presentar también, que bajé de YouTube, pueden ver mejor eso, ¿verdad? Ahora el libro es sinónimo de texto. Por ejemplo, dijimos texto de español, libro de español. Pero esta palabra tiene un significado más específico. La palabra texto se origina del latín textus. El texto describe un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita u oral. Y se pueden clasificar de varias maneras, según su función, su estilo y su forma educativa. Según su función son informativos, expresivos, poéticos o apelativos. Según su estilo, los libros pueden ser coloquiales, oficiales, publicitarios, científicos y literarios. Por ejemplo, coloquial es un estilo más informal que queremos escribir como revistas y cosas que podemos compartir. Ya un libro oficial sería, por ejemplo, el que contiene todo un compendio de leyes del país. Ese es un libro oficial. Publicitarios se entiende que son revistas, por ejemplo, ofreciendo productos. Científicos ya trae temas de ciencia. Y los literarios son los libros narrativos que pueden ser novelas, leyendas, fábulas, cuentos o bien poéticos, que son poemas. En las formas elocutivas los libros pueden ser dialogados, que trae diálogos, narrativos cuando lo relatan o cuentan, descriptivos y voy describiendo todo lo que veo, ¿verdad? O expositivos. Así se clasifican los libros. Ahora aquí están ya las actividades que van a realizar. Miren, con el contenido que les estoy dando en este video, ustedes van a escribir el concepto del libro, van a listar las partes internas y externas del libro, solo los nombres, no escriban los conceptos. Van a escribir la clasificación de los textos, las que les acabo de leer, y van a dibujar un libro y van a señalar sus partes externas, solo las partes externas. En el otro videito que les estoy compartiendo van a poder ver libros. Gracias, sigan portándose bien, estudiando y manteniendo los cuidados necesarios para que no vayamos a tener que perecer. ¿Oyeron? Bendiciones.